Bueno, ¿todo bien? Mi nombre es Rodrigo Tabela. Voy a ser el profe de estas dos materias porque en este horario se dan dos materias porque tienen el mismo contenido, técnica de programación 2 y laboratorio de programación uno, de analista una y de desarrollo de software la otra, para que lo tengan en cuenta. Las dos tienen el mismo contenido, así que no va a haber problemas. Em, yo, bueno, doy estas materias hace un par de años ya. Y todos los años trato de ir agregando cosas nuevas. Em, yo soy egresado de este instituto, de Santo Domingo, hace un par de años, así que lo conozco bastante bien. Ya les voy a hablar un poquito sobre la materia, sobre cómo vamos a llevarla. Siempre en general les gusta mucho la materia por cómo se da, así que vamos a tratar de que realmente se lleven algo de esta materia. Vamos a leer algunas cuestiones básicas. Seguramente reglas del Zoom no hay mucho más que decir, sino que traten de estar muteados cuando no participan, pero se pueden desmutear en cualquier momento y hablar o preguntar. No hay problema. Si quizás yo estoy hablando, voy a continuar y luego les doy la palabra, pero siéntanse libres en todo momento de preguntar lo que quieran. A partir de este semestre, la materia es más larga, ¿no? En cuanto a carga horaria. Antes era una hora, una hora de cátedra, ahora son 2 horas. Esto se hace para todas las materias de programación, o casi todas, porque pasaba de que siempre nos quedamos cortos, en cuanto a tiempo. Igualmente, el tiempo nunca sobra, así que justamente ya les voy a comentar algo sobre este temita. Sobre participación en el foro. Todas las preguntas preguntas que estén fuera digamos, de esta clase virtual, las vamos a canalizar por el foro del sitio. Cuando pregunten algo ahí, traten de brindar todo el detalle posible sobre el error o el problema que tengan, porque por ahí, y más que nada adjuntando imágenes, ¿no? Por ahí hacen alguna pregunta y no adjuntan imagen o me dicen, no puedo instalar Visual Studio y no dicen nada más. Y entonces hay un ida y vuelta y hasta que se resuelve el problema pasan días. Yo estoy conectado todo el tiempo a la compu, así que en general respondo rápido las consultas. Por ahí si escriben una consulta en el foro, yo les sugiero de que me escriban un mensaje privado y me dicen, profe, les dejé una consulta, porque tengo más visibilidad sobre los mensajes que sobre el foro, porque tengo que estar entrando todo el tiempo al foro para ver si hay algo. En cambio, ustedes me escriben, me avisan y yo ahí entro y lo veo. Modalidad de desempeño, ya vamos a ver un poquito de esto, más específico ya de la materia, de cómo regularizar, promocionar y probarla. O podemos ir ya mismo a esa parte. Vean siempre acerca del campus. Eh, Esta, bueno, es la clase uno. La semana pasada era la clase de presentación o le saben llamar clase cero. En general la clase cero es sin contenido, es solamente para que se familiaricen con el contenido de la materia. Yo lo que hago es habilitar la clase uno ya desde la clase cero para poder ir ganando tiempo. La materia es larga, digamos, es mucho contenido. Entonces me quiero focalizar en lo más importante. ¿m? Como les decía, el tiempo nunca alcanza, así que trato, digamos, de ahorrar tiempo todo lo que se pueda. Entonces, bueno, sobre la estructura del sitio, seguramente ya lo conocen por otras materias, pero
la modalidad que yo tengo de la comunicación conmigo hacia ustedes va a ser siempre a través de esta pestaña de bienvenida. Esto es muy importante. Cada vez que yo tenga algo que decirles, ustedes entran al sitio. Yo les recomiendo que al menos una vez al día o cada 2 días al menos. No voy a estar actualizando todos los días, pero para que ustedes tengan esa costumbre de entrar y ver, lo primero que tienen que hacer es ver la pestaña de bienvenida y aquí en avisos importantes yo les voy a estar informando. Es para no estar enviando mensajes privados, yo acá aviso todo. Por ejemplo, bueno, hoy dejé un pequeño mensaje, pero en general yo les digo, ya habilité la clase y o cualquier comunicación siempre va a ser a través de acá. Eso es importante que lo sepan. El foro es lo que les decía, consulten todo lo que quieran a través del foro con detalle. Acerca de las tutorías, em, en general las hago después de clase. Nosotros tenemos clases de 6:30 a 20 horas, 18:30 a 20 horas. Después de las 20, si alguien se quedó con dudas de la clase anterior en general, porque em, cuando terminan la clase se quedan con todas las dudas digamos, de la clase que yo estoy dando, pero si tienen dudas de la clase anterior, se quedan un ratito y lo vemos. Este es el horario fijo de tutoría. Si nadie tiene dudas, se corta y nos vemos en la próxima clase. Pero no quita también por ahí que si alguien no puede avanzar con algo importante, como por ejemplo instalar Visual Studio o SQL Server, y no pueden estar en las tutorías, yo me suelo conectar en algún otro día, horario, nos hablamos y lo hacemos, porque hay ciertos problemas que los tienen que resolver sí o sí en esta semana o la semana que viene a más tardar. Así que nos manejamos así, me mandan un mensaje por acá por el sitio, me dicen, necesito resolver esto, no lo puedo. Lo único que intenten siempre por su cuenta. Hoy en día tenemos el chat GPT que soluciona todo. Pero si no pueden de ninguna manera con algo, me avisan y lo vemos. Fechas importantes, luego lo vamos a ver, y reglas de juego. Cada clase, como ya verán, tenemos la clase 1 y 2 habilitadas. Cada clase va a tener un desempeño obligatorio y puede tener o no desempeños opcionales que saben ser similares. Yo les recomiendo que los hagan a todos, pero obligatorio sí o sí deben hacerlo, que son simples. Si ustedes leen el contenido de la clase no van a tener problemas. Los desempeños obligatorios son multiple choice. Yo les recomiendo que lo hagan por su cuenta, porque es para un control de ustedes. Em, estos desempeños son condiciones principales para poder regularizar y o promocionar la materia. Entonces, como les decía, condiciones para promocionar son 2 parciales, en la clase 6 y en la clase 11 aproximadamente. En la clase 12, pero bueno, yo los he habilitado unas clases antes, están los 2 parciales, que son de la misma modalidad que los desempeños obligatorios, nada más que con más preguntas, y deben tener 7,50 o más. O sea, deben aprobar los dos parciales con 7,50 o más. Y aprobar 7 o más desempeños con la misma nota, 7,50 o superior. En total son 10 desempeños y deben aprobar 7 o más para poder ir al coloquio. No es promocional, sino es ir al coloquio. Ir al coloquio significa que están habilitados para rendir un examen oral al final de la materia. Este examen oral es sobre toda la materia, es simple, es simplemente para verificar de que tengan los conocimientos.
Si ustedes hicieron todos los desempeños y parciales por su cuenta y entendieron la materia y la llevaron al día, no van a tener problemas. Es una materia que si la llevan al día es fácil de regularizar, promocionar y aprobar. Pero si se quedan, si se dejan estar, les es muy difícil eh, agarrarle el ritmo. Si ustedes dejan de ver las clases por 2 semanas, se quedan atrás y es muy difícil después volver al ritmo. Y si no, les va a ser bastante fácil. Esto es para promocionar lo que les había contado y si no, solamente para regularizar. Son dos parciales o más, perdón, dos parciales con 6 o más, nota de 6 o más, y aprobar 6 o más desempeños obligatorios. Los parciales más los desempeños obligatorios. Si tienen 2 10, o sea, tienen 10 y 10 en los parciales y no dan con los desempeños, la materia queda en libre. Esta situación pasa mucho. ¿Y por qué? Porque los desempeños obligatorios como que los obliga a conectarse y estar pendientes de la materia. No me sirve que ustedes entren en la clase 6, hagan el parcial con el chat GPT y después vuelven a la clase 10, hacen el parcial, se sacan 10 y después quieren promocionar. No va a suceder eso. Aparte que está el examen oral al finalizar. ¿Mm? Como les decía, desempeños obligatorios es uno por clase, son 10 en total. Y los parciales les llamamos desempeños de síntesis, que son estos dos exámenes en la clase 10 y 12. Algo importante es que los desempeños tienen una fecha límite. En este caso, el desempeño de la clase 1 ya está abierto, algunos alumnos ya lo hicieron, y cierra el 7 de abril. Fíjense que tienen tiempo. A medida que avanzan las clases, este tiempo es cada vez menos. A partir de la clase 3 o 4 o 5, el tiempo va a ser de una semana, porque si no también lo dejan estar y se les acumulan. Si no los hacen a los desempeños estos, si no los resuelven, no los abro de nuevo, porque también sucede eso de que no los resuelven y me escriben si lo puedo abrir, habilitar o no, y no los voy a habilitar, no porque soy malo, sino porque es muy complicado habilitarlos, porque por ahí se habilitan para uno y no para el otro, y es injusto para los que lo hicieron. Así que no los voy a habilitar. ¿Mm? Esa es la parte mala. Bueno, sigamos. Em, bueno, sobre las encuestas, ahí yo había dejado una encuesta, no era obligatorio obviamente, pero me sirve para conocer un poco de ustedes. Yo entré, vi los que escribieron todo. ¿Mm? Lo que más me llevo de estas respuestas es de que, bueno, tienen muy poca experiencia con C# o casi nada. Así que está bueno eso porque van a aprender. En general, todos los que yo siempre hablo mucho con todos y les gusta la materia. Les gusta C Sharp. Está muy bueno. Modelo de desempeño, lo vimos, reglas de juego. Esta es una pregunta que siempre me hacen. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta con respecto a regularización, promoción? Si no, seguimos. Yo voy a ir a este ritmo, siempre rápido. Otra cosa que después se los voy a recordar, pero bueno, por si me olvido, se los digo ahora. Yo voy siempre a este ritmo bastante rápido y más que nada cuando yo muestro código, porque yo en las clases vamos a ver mucho código, les recomiendo, es una recomendación, ustedes pueden hacer como quieran, les recomiendo que no traten de llevarme el ritmo en cuanto al código. No es que abran el Visual Studio por su cuenta y traten de hacer al ritmo porque no lo van a poder o no van a entender. Van a estar más concentrados en escribir que en entender. Entonces yo les recomiendo atiendan lo que yo hago porque las clases quedan todas grabadas y yo las subo el mismo día o a más tardar al otro día. Si es que no ocurre ningún problema, en general hago eso. La grabación de la clase yo la subo a más tardar al otro día.
Y a las clases, digamos, semanales, yo las habilito el sábado, sábado o domingo, más tardar lunes. Esta clase número 2 yo se las habilité hoy porque, como les decía, voy a intentar dar las dos clases juntas, porque la primera clase es muy teórica, entonces quiero evitarle un poco, eso es más que nada que ustedes lo lean y quiero concentrarme en lo práctico. Si tienen preguntas hasta ahora, me dicen, si no, seguimos. Consulta. Nombró en un momento los desempeños opcionales. Sí, Si bien obviamente es de ayuda para nosotros para afianzar conocimientos, ¿tiene alguna validez extra con no, la materia? nada, nada. Si quieren los Ok, hacen, si no, no. Por ahí, si hacen los opcionales, digamos, es más fácil después hacer los otros. Pero no, si quieren los hacen y si no, no. Lo que más va a importar en definitiva es que aprendan y que si llegan al coloquio eh, sepan. O sea, si llegar al final de la materia sabiendo mínimamente el contenido de la materia, ¿m? Porque, bueno, hay tantas herramientas en Internet para poder resolver un parcial, pero luego al finalizar es muy fácil darse cuenta quién sabe y quién no. Aparte, ustedes están a un paso de ser profesionales y realmente eh, les va a gustar la materia, eh, como consejo. Bueno, sobre Windows o Linux, siempre me preguntan, hay mucha gente que tiene Linux. Y, y si me preguntan, bueno, si pueden hacer la materia con Linux, el software que vamos a utilizar es Visual Studio y SQL Server. Y hay versiones para Linux. Em, lo que yo digo es, recomiendo Windows, altamente recomiendo Windows. Si quieren hacerlo con Linux, no los voy a poder ayudar. Si tienen algún problema en la instalación o les pasa algo, no les voy a poder dar ayuda. Si ustedes lo quieren hacer, si no tienen otra, digamos, y bueno, háganlo en Linux, pero no los voy a poder ayudar. Es más, no sé cómo anda realmente, yo no sé casi nada de Linux. Y sobre Visual Studio sé que viene la versión para Linux. Antes era más complicado, ahora quizás es lo mismo, pero la verdad que no sé. Así que no se los recomiendo. Pero si no les queda otra, les aviso que no les voy a poder ayudar. En esta, Profe, una consulta, disculpe lo molesto. sí, Es relacionado a lo que comentó recién. sí. A ver, yo tengo Mac y bueno, a ver, más o menos la misma situación que Linux. Eh, Pero está un poco más, más integrado en la Mac, me parece. sí, Tampoco o tengo sea, he visto, experiencia. he visto una versión de Visual Studio que está en Mac, pero hay algunos módulos que no, como que no los tiene. Entonces no sé si ha Claro. tenido experiencia con otros alumnos que han tenido Mac y han usado Mac. La Eh, verdad, no me han hecho demasiadas consultas sobre eso. ok, Em, lo que vamos, digamos, las herramientas que vamos a utilizar son muy simples. Digamos, vienen todas integradas en una instalación inicial. No pido nada raro. O sea, no creo que ok, tengas problemas. ok, gracias. Pero bueno, me avisas cualquier cosa. Perfecto, gracias, Y profe. lo vemos. Vamos a usar Visual Studio 2022 y SQL Server. Después vamos a entrar en detalle sobre la instalación de este software. Fíjense que en la pestaña principal de bienvenida hay un PDF de instalación de Visual Studio y de SQL Server. Y creo que en la clase 1 está nuevamente. Descarga Visual Studio y, bueno, SQL Server más adelante. Yo les recomiendo que ya se pongan con Visual Studio. SQL Server lo vemos a partir de la clase 6. Igualmente reniegan mucho con SQL Server, con la instalación. Así que
digamos, denle mucha prioridad a eso, a instalar Visual Studio primero y luego SQL Server. Visual Studio urgente porque ya lo vamos a empezar a usar. Es fácil la instalación, pero como todo en, en el mundo del software, puede ser muy fácil como doble clic, instalar y ya está, o les tira un error complicado y no sé, es complicado resolverlo y pueden estar días renegando que ha pasado. Sobre todo si ya vienen con muchas instalaciones de materias anteriores que instalan máquinas virtuales, instalan, desinstalan de todo y en una computadora que tenga varios años, digamos, de instalar y desinstalar cosas, por ahí les da un error extraño y bueno, por eso véanlo con tiempo eso. Lo voy a abrir este documento para ver realmente si no está muy desactualizado. Creo que no. Acá les ofrezco el enlace, a ver si existe todavía. Sí, fíjense que los lleva a la página, le dan versión community, comunidad, descargar, es gratuito. Eso está en el PDF y lo mismo con SQL. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Bien, esto fue un poco la presentación. Pasamos nomás entonces, como yo les decía, la clase va hasta las 20 horas, tenemos tiempo. La clase 1, véanla, resuelve el desempeño, pero es bastante teoría. Yo les voy a hacer un resumen ahora de lo importante. Porque digamos, de esta clase, lo que quiero que se lleven es simplemente que sepan bien qué es .NET, qué es C Sharp, qué es Visual Studio, esos conceptos que están bastante bien explicados en este video, que yo les dejé acá, porque la verdad es complicado entenderlo, qué es cada cosa y para qué sirve cada cosa. Yo les dejo muchos videos. Más adelante, los videos que les dejo son de píldoras informáticas. Un sitio no es mío, es de español, pero me parece muy bueno. Seguramente ya lo conocen, algunos ya lo conocen. Explica muy bien y por eso le dejo bastante contenido de ese sitio. Y bueno, vamos a ir un poco de la clase 1. Voy a dar la clase 1, la parte importante, y luego vamos a pasar a la clase 2. Todo en el día de hoy. Así que si tienen dudas, ustedes me frenan y me preguntan. Em, Vamos con la clase número 1. Introducción a .NET. ¿Qué es .NET? A ver, con mis palabras, lo que es .NET es un entorno de software, o sea, es un conjunto de aplicaciones que sirven para crear sus propias aplicaciones, sistemas, llámenle como quieran. Pero es eso, es un conjunto de software. O sea, .NET no es C Sharp. C Sharp es un lenguaje que pertenece a la familia, digamos, de .NET. Entonces, en la teoría es un entorno de software en común en el cual se desenvuelve la programación de un grupo definido de aplicaciones. Con .NET ustedes pueden crear aplicaciones de todo tipo, ya sea escritorio, web, pueden programar en Python, en C Sharp, Visual Basic, em, aplicaciones móviles, aplicaciones en la nube. Con .NET pueden hacer, eh, no sé si de todo, pero yo diría que casi todo. .NET estamos hablando de Microsoft. Es de Microsoft. Comúnmente se encuentra relacionada a un sistema operativo
Esto era más que nada, antes era bastante exclusivo de Windows, hoy en día, eh, sea, vos haces una aplicación en .NET y la puedes compilar para Windows, para Linux, para Mac, para celulares, Android. Entonces, es gratuito. La programación en .NET es gratuita. Visual Studio es gratuita una de sus versiones. Es gratuito para, digamos, es para estudiar o por subsidiar, lo hacen por su cuenta. Las empresas que tienen eh, .NET, digamos que programan en .NET, deben pagar sus licencias. Es multiplataforma. Esto quiere decir que funciona en distintos sistemas operativos y sus aplicaciones sirven para distintos sistemas operativos. Ahí hay algún punto clave de que si ustedes desarrollan una aplicación en .NET, si la quieren hacer funcionar en Windows, se puede hacer sin ningún problema, pero si la quieren llevar a Linux, deben instalar también el .NET Framework y algunas otras software necesarios, pero se puede. Es open source. ¿m? El código está en Git. Yo la verdad no he entrado a ver cómo es el código por dentro, pero bueno, es open source. Fíjense, esto es una captura, esto lo hice hoy mismo para ver que esté actualizado. Simplemente escriben descargar Visual Studio, les va a aparecer el link de descarga automáticamente. Esto es lo que vimos recién. Descarguen la versión community o comunidad, descarga gratuita. Y no lo confundan con Visual Studio Code. Eso es otra cosa. Visual Studio Code es más que nada para aplicaciones web. Visual Studio eh, es mucho más completo. Pero si tienen que programar en HTML o quizás ya lo deben haber usado en otras materias. O programas web o HTML, por ejemplo, está muy bueno Visual Studio Code, pero no es lo mismo. Entonces, ¿qué es una plataforma de desarrollo? Es más o menos lo que estamos hablando. ¿m? Una plataforma de desarrollo como .NET ofrece lenguaje de programación, C Sharp, F Sharp, Visual Studio, Visual Basic.NET. Esos son los lenguajes nativos, más allá de que se puede programar en Python, por ejemplo, JavaScript, otros lenguajes, pero los nativos de .NET son C Sharp, F Sharp. Sobre F Sharp no voy a entrar en detalle porque no conozco mucho, no lo he utilizado. Pero bueno, los más utilizados son C Sharp y Visual Basic.NET. Pero si ustedes programan en .NET, 95% lo van a hacer con C Sharp. Y bueno, sobre plataformas, lo que les contaba, Android, Azure, iOS, Linux. Lenguajes de programación más librerías componen todo esto, todo que sería .NET. Para complicarla más aún, cuando ustedes van a crear una aplicación, deben elegir bajo qué framework la van a crear. Ya lo vamos a ver eso en la práctica, pero se tiene que seleccionar el framework. El framework sería el conjunto de aplicaciones, paquetes o librerías que voy a tener disponibles para utilizar en mi aplicación. Si ustedes programan en Java, quizás, voy a leer un poquito los mensajes. Hay compañeros en espera, pero no pueden entrar directamente. Eso tenía miedo de que no entren directamente. Yo creo que sí, entran directamente. A ver, para la programación en Python es más utilizado Visual Studio que Visual Studio Code. No, en Python la verdad que me parece que Visual Studio Code se usa más.
Además, Visual Studio Code se usa para todo menos para C Sharp. El IDE JetBrains mejor que para Python, sí, es verdad. Va, no sé. Entonces, como les decía, entre la complicación de nombres de .NET, tenemos el framework de .NET, que es el conjunto de librerías que tienen. En Java el similar sería los packages, los paquetes. En .NET es el framework. ¿M? Que se llaman, que este framework, el nombre es .NET. Entonces, ahí está una complicación en tratar de entender todo esto. ¿M? El framework también se llama .NET. ¿M? Antes se llamaban .NET Framework, luego evolucionaron o cambiaron de versiones a .NET Core y ahora simplemente .NET o NET 8 es el último, tenían el 6, el 7 y el 8. El 9 creo que está en versión preview o está por ahí, o no sé si ya salió, pero está pronto a salir. Nosotros vamos a utilizar el 8, que diría que es el último. Em, Acá se menciona Xamarin o MAUI o MAUI. Estos son para programar en dispositivos móviles. Xamarin es la versión vieja y MAUI es lo más nuevo. Yo hice algunas cosas en MAUI. Bastante complicada la instalación inicial. Tienen que crear dispositivos virtuales. Eh, por ahí no me andaba bien y desistí, pero está bueno. Ustedes pueden programar una aplicación y la misma aplicación la compilan para escritorio, para dispositivos móviles, para web. Entonces, dentro de la familia de frameworks, los- digamos, el más viejo es el .NET Framework y su evolución .NET Core. Todo esto termina en la versión .NET a secas. Esto es, digamos, es importante para saber, más que nada, si buscan trabajo o si empiezan a trabajar y em, les pueden preguntar en qué versiones de .NET han trabajado. O si ustedes mismos ven aplicaciones que están en .NET Framework, ya saben que son cosas bastante viejas. También hay algo llamado .NET Standard. Lo he utilizado muy poco, pero bueno, está que se usa para migraciones de .NET Framework a .NET Core o versiones más básicas, .NET Core, de .NET Framework a .NET Core, para migrar aplicaciones de frameworks más viejos a más nuevos. No vamos a entrar en detalle. Bueno, todos estos términos, la verdad que es bastante confuso. Net estándar, no lo vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con .NET? Como les decía, con .NET se puede hacer de todo, aplicaciones web, móviles, de escritorio, microservicios, gaming. La parte de gaming eh, está muy, muy bueno. Más que nada tomarlo parte de C Sharp, no tanto .NET, pero por ejemplo, no sé si conocen Unity. Para videojuegos hay dos motores gráficos bastante, los más populares, Unity y Unreal. Y bueno, en lo que es Unity se usa C Sharp. Así que si a alguien le gusta programar videojuegos, C Sharp es su lenguaje. Se pueden hacer muchas cosas, desde algo muy básico hasta aplicaciones, juegos profesionales. Todo esto de la familia Microsoft tiene su cloud o su nube, que es Azure, así se le llama Azure. Es la nube de Microsoft, es donde Microsoft está poniendo toda su tecnología y todo va hacia Azure. Es más, yo le dejé en la clase, en la bienvenida, perdón,
les dejé un PDF que se llama Azure Info, a los que les interese, digamos, esto. Microsoft ofrece gratuitamente cursos gratuitos sobre Azure. Acá yo les explico cómo poder tomar esos cursos y acceder a descuentos para rendir unas certificaciones oficiales de Microsoft acerca de la nube. Que hay todas unas carreras que se pueden desarrollar sobre Azure, organizadas por Microsoft. Y hay todo un path, todo un camino para llegar a ser, digamos, profesionales de Azure. ¿m? Yo acá les dejo un PDF para saber, que les indico cómo anotarse a estos trainings. em, que antes lo que estaba bueno de esto el año pasado, hace 2 años, yo lo hice de esa manera. Si vos participabas de estos trainings, te daban, podías rendir gratuitamente las certificaciones. Yo tengo 3 certificaciones que las hice gratis, porque si las querés hacer por tu cuenta, te sale $100 el examen. ¿m? Hoy en día, si ustedes se anotan a estos eventos, solamente por el hecho de participar del evento, tienen un 50% de descuento en la certificación. Eso es lo que yo sé hasta el día de hoy. Si alguno lo hace y me dice que ha cambiado algo, me avisan. Estarían pagando, que creo, $50. Esto suma muchísimo para su currículum y la verdad es que está bueno. Son 3 paths, se dividen en fundamentals. Es la parte de base de datos, fundamentals, la parte de comprensión de lo que es la nube, fundamentals, y la parte de programación. En Azure es el otro path, digamos. Tiene como 3 opciones para seguir una carrera en Azure. Simplemente es información, nada que ver con esta materia, pero sí está ligado a, digamos, a Microsoft y y a la programación. Bueno, sigamos entonces volviendo a nuestra materia, Internet de las cosas. También se puede hacer con .NET. Esto es lo que yo le decía de Unity 3D. Esto no es Visual Studio. Unity 3D tiene su propia IDE, pero como lenguaje usa C Sharp. El lenguaje de backend es C Sharp, para que lo tengan en cuenta. Y esto, bueno, lo que yo les decía, Microsoft Azure Virtual Training Day, Fundamentals. Esta imagen es de hoy. Fíjense que hay fechas para el 9 de abril y 10 de abril. Generalmente estos cursos hay muchas opciones en inglés y pocas en español. Lo que se pueden hacer es anotarse las versiones en inglés, obtienen el voucher y después hacen por su cuenta, porque hay mucha información en internet, para poder después rendirlo si es que les interesa. Lo que pasa es que ahora sale $50, antes era gratis. Igualmente, hoy en día, $50 para una certificación de Microsoft no es nada. Cualquier curso que hagan por ahí online les va a salir mucho más. Bueno, un poco más de .NET, el entorno de .NET 8 que ofrece, bueno, sobre el lenguaje de programación C Sharp 12. C Sharp tiene muchas versiones, la última es la 12. Lo que les contaba de .NET MAUI, Entity Framework Core, esto lo vamos a ver. Entity Framework es junto con SQL Server. Lo vamos a ver a partir de la clase 6. Windows Forms, hago un paréntesis acá también. Em, He visto por ahí, hay una pregunta en la encuesta que yo les pregunto si les gusta la programación de escritorio o web, y algunos le han puesto la verdad que les gusta más la web, y me parece perfecto. Es más, yo les recomiendo que
orienten su perfil o su carrera para la programación web. Pero bueno, eh, se da esta materia, o la idea del instituto es abarcar muchas tecnologías, lenguajes, y ustedes tienen la opción luego de elegir el que les guste. Windows Forms es algo viejo. Si bien es viejo, fíjense que todavía eh, Microsoft o .NET sigue agregando cosas nuevas sobre Windows Forms. Esta imagen es de hoy. Fíjense que se le sigue dando importancia a Windows Forms. Em, y a esta materia la vamos a ver, o al menos yo le doy un enfoque desarrollado en programación backend y frontend. El backend es C Sharp y el frontend en este caso es Windows Forms. Pero ustedes luego, su frontend lo podrían hacer web. Por lo que si son programadores web y no les gusta para nada la programación de escritorio, les va a servir mucho la parte de backend. Ustedes con C Sharp.net pueden crear una API y conectarla a su frontend web en cualquier lenguaje, ni siquiera hace falta que sea de Microsoft, podría ser, no sé, cualquier que se les ocurra. Así que está buena la materia, ya sean programadores web o no, si es que les gusta o no. Y por ahí, si son programadores independientes o están comenzando, o si tienen que hacer un pequeño sistema, aplicación para un kiosco, por ejemplo. En Windows Forms, si lo saben usar bien, lo hacen muy rápido. Lo hacen en una semana, ya pueden tener un sistema completo. Y en web es un poco más lenta la programación. ¿m? Por eso, por ahí me dicen, no, yo lo uso porque tengo algún pequeño sistema en Windows Forms. Incluso algunas empresas con sistemas viejos todavía lo piden. Entonces, no les voy a decir, sean programadores de Windows Forms, pero sí de C Sharp. Entonces, la materia yo la organizo o le doy esa forma. Para que aprenda la parte de C Sharp que está buena y el frontend en Windows Forms, y si no les gusta Windows Forms, en lo que sea. Windows Presentation Foundation, para que lo sepan, es WPF, le llaman, que es otra forma de programación para escritorio. Es más nueva que Windows Forms, pero es más complicada. Por eso es que por eso es que decidimos dar Windows Forms y no WPF. Deben tener un lío a esta altura en la cabeza, pero bueno, ¿qué vamos a utilizar entonces? Resumiendo, vamos a utilizar Visual Studio 2022. Esta es la IDE de programación, el entorno. El lenguaje de programación va a ser C Sharp. El framework va a ser .NET 8. Alguien por ahí me hizo una consulta. Quizás en algún video que hay grabado en las clases eh, se explican sobre .NET 7 o .NET 6. em, pero el código es lo mismo, o sea, no ha cambiado nada. Así que les va a funcionar en .NET 8. Base de datos SQL Server 2022, SQL Server Express, que es gratis, con SQL Server Management Studio. Luego cuando lleguemos a parte de base de datos vamos a ver esta diferencia que es el SQL Server Management Studio y que es SQL Server. Antes yo le daba mucha más importancia a la base de datos porque ustedes tienen que crear sus propias consultas. Luego cuando empezamos a dar o empecé a dar Entity Framework, casi que se olvidan de SQL. Entonces, digamos, vamos a trabajar con base de datos, vamos a hacer un ABM, vamos a insertar, update, delete, pero sin usar SQLs. Así que antes lo pedía mucho, ahora ya no es tan importante, incluso eliminé varias preguntas que se hacían en los desempeños. Igualmente yo les recomiendo de que, más allá de que no lo dé yo, y no sé cómo vienen de TP1 o de la materia anterior, es importantísimo SQL Server. Así que les recomiendo que si no lo saben, lo aprendan.
Yo sé mucho de SQL también, así que me pueden consultar. Ustedes me pueden hacer preguntas de esta materia o de la programación en general. No hace falta que sea, obviamente, si es otro lenguaje y no lo sé, no les voy a poder responder, pero yo los quiero motivar o preparar, digamos, para ser programadores C Sharp, para poder conseguir un trabajo como programador. ¿M? Y si alguno tiene por ahí una entrevista o algo, me dicen y les tiro algunos tips. Como les decía, vamos a ver una arquitectura en 3 capas. Esto es porque a partir de la clase 6 comenzamos un proyecto completo que va a durar 4 o 5 clases, que de las 6 a la 10 o 11, que va a ser un ABM. Este proyecto va a ser con una arquitectura en 3 capas. ¿M? Un poco lo que yo les decía, que vamos a utilizar backend, que va a ser C Sharp, y el frontend también va a ser C Sharp en WinForms. ¿M? Y bueno, tipos de proyecto, ya lo vamos a ver. eh, Consola, WinForms, biblioteca y clases, que después vamos a ver de qué se trata esto. Este proyecto que vamos a realizar va a estar subido, además ya está subido en realidad a GitHub. ¿M? Em, los que no saben, yo creo que se ha empezado a incluir en algunas materias, no sé si ustedes lo han visto en alguna, las materias anteriores. GitHub es un repositorio, Git es un repositorio de código u otras cosas, de archivos. Em, lo que necesitan para esta materia es conocimientos muy básicos. Yo les voy a mostrar lo que necesitan saber, pero lo que necesitan sí hacer ustedes lo pueden ir haciendo desde ya, es crearse un usuario en GitHub. No GitLab ni otro Git, sino GitHub. ¿M? GitHub es de Microsoft, viene incluido con Visual Studio. No van a tener que aprender ningún comando, es simplemente seleccionar opciones en Visual Studio y vamos a ver 3 opciones básicas, como descargar el proyecto y cómo subir sus cambios. Es más, ni siquiera van a subir, cómo descargar el proyecto que yo hago y ustedes poder verlo. Esto es un poquito em, perfiles profesionales de .NET. Si a ustedes les gusta mucho C Sharp o .NET y buscan trabajo, estos pueden ser sus perfiles, digamos, relacionados a tecnologías Microsoft, desarrollador backend. Yo en mi caso particular, yo soy desarrollador backend C Sharp. ¿M? Yo hace muchos años que ya trabajo como desarrollador backend, he estado en muchas empresas y la verdad que tiene mucha salida laboral. Eh, Se puede ser desarrollador frontend .NET, que es con ASP.NET o ASP.NET Core. Quizás esto es un poco menos buscado porque en el front se usan otros frameworks o lenguajes. React, Angular. Desarrollador full stack. Y relacionado, bueno, también a Microsoft, lo que yo les contaba un poco de Azure. Desarrollador de aplicaciones Azure, análisis de datos, Big Data. O ser Azure DevOps, configuraciones de Azure. Hasta acá, dudas y preguntas. Esto es contenido de la clase 1 y vamos a pasar a la clase 2. Esto fue una teoría. Es importante que les quede claro qué es .NET, la diferencia entre .NET, voy a activar la cámara, diferencia entre .NET, Visual Studio, C Sharp. Eso es lo que les tiene que quedar claro. Si no hay preguntas, paso a la próxima. Profe, una Sí. consulta. Yo tengo una Mac y verifiqué acá en la página de Microsoft que solo tiene hasta la versión 17.6 porque ya no seguirá recibiendo actualizaciones desde el 31 de agosto.
¿Se puede utilizar esa versión? Porque yo no tengo computadora con Windows, del Visual Studio. Eh, Visual Studio versión 17, no sé si se refiere a 2017 No sé si el 2017 porque o la Visual última versión Studio fue el año pasado. 2022. Porque puede ser puede ser Visual Studio 2022, versión 17, porque a su vez tiene muchas versiones. A ver, si es Visual Studio 2022, que yo creo que sí. Por ejemplo, yo tengo la versión 17.97, 95. Ah, bueno. Acá está la 17.6. Creo que no Sí, no haya. hay No, problema. No, no, ah, bueno, dale. no. Y bueno, con respecto a esta clase, ya para pasar a la otra, instalen Visual Studio y vayan viendo SQL Server. Ah, Perfecto. bien, pasamos entonces a la clase 2. ¿Por qué hago esto de dar las dos clases? Porque sobre clase uno no hay mucho más que los que les he contado. ¿M? Entonces, yo doy la clase 2 ahora. Vamos a ir siempre a una clase adelantados y las últimas clases las usamos para sacar dudas. ¿M? O quizás en alguna clase complicada, como puede ser la clase 6 o 7, nos tomamos dos clases para ver contenidos de esa clase, que es la más complicada porque es cuando empezamos con base de datos. ¿M? Igual ahora, bueno, son más largas. Es más contenido ahora que los años anteriores. El instituto ha extendido el tiempo a 2 horas cátedra de la mayoría de las materias de programación. Bueno, a ver, sin preguntas, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Qué Muy les bien, profe, parece? por favor. Todo bien, bien. No, profe, creo que por ahora no. Profe, me Sí, surgió una duda. sí. Lo que usted está compartiendo, ¿está en el campus virtual o es Ah, algo suyo propio? bien, es una presentación que yo hago para la clase, pero después la subo. Así que después la van a ver en la clase uno, la presentación que acabo de mostrar. ¿M? No, ok, perfecto. Y la presentación que voy a mostrar de la clase 2 también la voy a subir a la clase 2. El video este de la clase la voy a subir a la clase 2. Para no subirla repetida en la clase 1 y 2, la voy a subir directamente en la clase 2. Ok. Cuando yo subo el video, yo les aviso siempre en esta pestaña de bienvenida. Acá yo les pongo, ya subí la clase número 2 o ya está disponible. Bueno, clase 2 es sobre crear ya una aplicación simple en .NET, en Windows Forms. Y vamos a ir mezclando un poco de todo con, bueno, programación orientada a objetos. Sepan que C Sharp es un lenguaje de programación orientado a objetos, full, netamente, es todo objeto. Cada cosa que van a tocar en C Sharp es un objeto. Entonces, hay que tener bien en claro conceptos de programación orientada a objetos que ya los deben haber visto y seguramente no se acuerdan de ninguno, pero eh, pónganse al día con eso. Y yo voy a ir también mencionando cosas básicas. A su vez, yo les voy a ir dando preguntas que les voy a preguntar en el examen para el coloquio. ¿Mm? Y esta es una pregunta que yo siempre les hago, acuérdense, grábenlo. Yo les voy a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una clase y un objeto? ¿Mm? Y lo pueden explicar en 2 líneas o pueden estar 1 hora hablando sobre ese tema. ¿Mm? Es algo simple y difícil a la vez de entender y explicar. Tiene que quedar clarísimo eso, qué es una clase y qué es un objeto. Cuando lo veamos un poco más en código, se los voy a mostrar en la práctica.
pero ya vayan tomando nota de esto que yo se los voy a preguntar. Bueno, yo les dejo acá 2 videos. Sigo compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, sí. sí, Sí. compartimos Sí, pantalla. sí, Ok, sí, ok. sí, está compartiendo. Ok. 2 videos que explican un poco de programación orientada a objetos. Esto lo han visto en alguna materia, ¿cierto? ¿Qué es la herencia? ¿Qué es el polimorfismo? ¿O qué es un objeto? ¿Qué es una clase? Lo han visto, ¿cierto? Sí, lo profe. vemos. Sí, Bueno, lo dejamos. tenemos ya. A ver quién se anima a decir qué es una clase y qué es un objeto. A mí me gusta usar una analogía que, por ejemplo, la clase es, por ejemplo, un moldecito. Ujú. Y el objeto es cuando pasamos la plastilina por ese moldecito, lo que sale es el objeto. También podría decirse que es un formulario vacío, podríamos decir que es la clase, y el objeto es cuando ya lo tenemos con todo las especificaciones llenas. Eh, Me Bien. gusta como entenderlo por ese lado. Sí, perfecto, es eso. ¿Mm? Una clase es una plantilla para crear objetos, como vos dijiste, es una base, y el objeto es la implementación de esa clase. Si yo tengo una clase auto, ¿cuál sería un objeto de la clase auto, por ejemplo? El auto, cada auto es El, una instancia de la clase. bien, exactamente. Por ejemplo, no sé, una Ford EcoSport es un objeto de clase auto. Esa clase tiene propiedades, o el objeto en este caso tiene propiedades de marca, color, nombre. ¿Mm? Son cosas teóricas, pero que después lo van a necesitar saber para conceptos prácticos, digamos. ¿Mm? Bueno, en esta clase 2 ya empiezan algunos desempeños opcionales. Este es un multiple choice. Si querés, ya vamos a ver algo de código. Sintaxis C Sharp es un PDF donde vemos todo lo que es específico de C Sharp, tipos de datos, cómo se declaran variables, constantes, los operadores. Obviamente no se van a aprender de memoria todo esto. Péguenle una mirada. Si programan en Java, seguramente han tenido materias con Java, es muy parecido. Em, de todo esto vamos a ver en la práctica em, algunas cosas, no todo, obviamente, muy poco. Tipos de datos, vamos a ver 5 o 6 como mucho. Sobre, bueno, estructuras, vamos a ver 2 o 3. Pero bueno, tienen este documento. No me gusta subir mucha documentación porque si tienen dudas seguramente lo van a buscar, antes que buscar en este PDF, lo van a buscar en internet, en el chat o en algún lado, antes que venir el PDF este, pero bueno, está ahí accesible. Bueno, vamos a ver entonces algo de código. Quiero ver hasta dónde tengo que llegar con la aplicación. Por ahí van a ver estos PDF que son un poquito más feos, pero son porque son viejos. Entonces yo le quité material, que es un PDF de 20 hojas, antes era de 50. Entonces no les voy a pedir, sí, no les voy a pedir, digamos, que lo lean todo. Quizás es más fácil ver la clase. O si hay gente que también le gusta ver las cosas impresas e ir el paso a paso. Pero cuando creemos acá se explica más que nada cómo crear un proyecto y moverse entre las propiedades. Es bastante simple. Y cuando lo hagan un par de veces, no van a tener que estar recurriendo al PDF este, pero bueno, también está el PDF.
Más que nada yo quiero ver hasta dónde llegamos en esta clase, es crear un formulario, familiarizarnos con lo que es Visual Studio. ¿Mm? Voy a abrir Visual Studio, lo voy a cerrar para que vean. Em, Fíjense una cosa, cuando ustedes instalen, esto está explicado en el PDF de la instalación de Visual Studio, pero ténganlo en cuenta. Cuando ustedes instalan Visual Studio les va a aparecer esta ventana. Que es donde van a seleccionar qué van a utilizar de Visual Studio. En este caso nosotros lo importante acá es marcar en la parte de móviles y escritorios, este desarrollo de escritorio.net. Fíjense que dice compila WPF y Windows Forms. Este es el check importante. Y como para tener algo un poco más básico también pueden, si quieren, si les sobra espacio, desarrollo en ASP.NET y Web. Pero estos dos son los importantes. Luego de la instalación, simplemente van a Visual Studio. em, Selecciona la opción Crear un proyecto. Fíjense que tenemos muchos tipos de proyectos. Es más, esto por defecto viene así. Estos son filtros que se puede aplicar a los tipos de proyectos que se pueden crear. Fíjense la cantidad de tipos de proyectos que podemos crear. Y esto es solamente con la instalación que yo hice. Mientras más cosas instalan, más tipos de proyectos van a poder crear. En este caso, como nosotros lo que queremos hacer es una aplicación de C# para Windows y es una aplicación de escritorio, esta lista de proyectos se ha reducido bastante y es más fácil encontrarlo. Y entonces seleccionamos aplicación de Windows Forms. Fíjense que abajo, esto es importante, abajo dice aplicación de Windows Forms .NET Framework. ¿Recuerdan cuando yo les comenté de los frameworks que el framework viejo se llama .NET Framework? Si ustedes le seleccionan este, no van a crear uno con el framework viejo. Entonces lo que tienen que seleccionar es aplicación de Windows Forms solamente, nada más. Si ustedes no aplican filtros y simplemente lo buscan por acá o escriben Windows Forms, fíjense que aparece aplicación de Windows Forms y abajo también. Si ven, acá tienes el logo de C# y acá de Visual Basic. Entonces deben crear aplicación de Windows Forms para C#, porque podría ser también con Visual Basic. Le dan a siguiente, les pide un nombre, vamos a dejar, para un nombre, clase 2, una ubicación. Este check por ahora lo dejamos como está. Colocar la solución y proyecto en el mismo directorio, ya vamos a ver a qué se refiere. Siguiente. Y esto es lo que yo les decía de los frameworks. Nosotros vamos a utilizar .NET 8. Fíjense que dice compatibilidad a largo plazo, es el último. No les quiero mentir y el 9 tengo mis dudas si ha salido ya o no. Ustedes me comentan después. Bueno, .NET 7 es anterior, ya no tiene soporte y el 6 menos. Y ya versiones anteriores se llamaban .NET Core, Core 3.1 y venían más viejos. Y los NetFramework ni siquiera aparecen porque no los tengo instalados. Acá quizás si ustedes hacen una instalación limpia, quizás les aparece solamente el Net 8 y no El le 9 aparece aparece, acá. profesor. ¿El 9? Sí. Ah, bien. Incluso ustedes podrían usar el 9. Pueden usar cualquiera ahora. Ah, ok. El tema es luego cuando
comencemos a trabajar con el proyecto principal a partir de la clase 6, donde yo voy a subir el código y ustedes lo van a descargar y van a querer compilarlo. Y si no tienen el framework .NET 8, no les va a andar. Así que por ahora es lo mismo, ¿m? Porque nosotros vamos a usar herramientas muy básicas, que están en cualquier versión. Ya voy a instalarlo al 9. Le dan crear. Profe, entonces básicamente el lenguaje sería el C Sharp y el Windows Form sería como el front para dar imagen a lo que podemos hacer en el back. ¿Sería eso? Sí, sí, básicamente sí. Digamos, el lenguaje es C Sharp. Windows Forms es el tipo de proyecto que vas a crear en .NET. ¿M? El tipo de proyecto que es de escritorio. Recuerden que puede ser una aplicación de escritorio, o sea, una aplicación de escritorio, no lo dije, por ahí es básico, pero en realidad pueden tener esa duda. ¿Qué es una aplicación de escritorio? Una aplicación de escritorio justamente es un archivo ejecutable, es un .exe. No es una aplicación web que está alojada en un servidor web que lo van a visualizar por un navegador web. Una aplicación de escritorio es una aplicación que va a tener su archivo ejecutable .exe en Windows, no sé, en los otros sistemas operativos. ¿Qué es de Mac? ¿Qué, eh, qué extensión tienen los archivos ejecutables? Algo que tienen que hacer, yo tengo el antivirus Avast, siempre lo desactivo mientras estoy programando porque me lo detecta como virus de la aplicación. Y de la Bueno, Mac, profe, es el DNG, me parece. ok. Seguramente en Linux es otro formato. Pero una aplicación de escritorio es eso, es esto, una ventanita de Windows en este caso, y todos los archivos que vamos a generar son archivos de escritorio, donde cuando ustedes compilan se genera un archivo .exe, fíjense, esto va un poquito más avanzado, después yo sí les voy a mostrar más adelante, pero fíjense que el resultado de todo esto es un archivo ejecutable, que si ustedes le dan doble clic, se abre. Fíjense, esto es muy distinto a tener una aplicación web donde ustedes tienen que ir no sé, al Chrome o cualquier navegador, a escribir una dirección web y van a entrar a la aplicación. Entonces, básicamente es esto, una aplicación de escritorio. Entonces, .NET ofrece para realizar aplicaciones de escritorio eh, tres posibilidades. Una es con Windows Forms, este tipo de proyecto que vamos a ver nosotros, Windows Forms. Otra es WPF, que es la que yo les mencioné, un poquito más complicada, es más nueva. No quiere decir que es mejor, tiene más opciones gráficas, digamos, eh, pero es bastante más complicado, WPF. O MAUI, que es lo que yo les contaba de que pueden programar para escritorio, web, celulares. Entonces, a tu pregunta vamos a utilizar C Sharp como lenguaje. Tipo de proyecto de escritorio va a ser como Windows Forms. ¿M? Em, Como es una simple aplicación de escritorio, no lo llamaría, digamos, o sí, se puede considerar que el frontend es el formulario. Y el código sería el backend, digamos. Como está todo incrustado, tenemos, fíjense que si yo acá voy a empezar a escribir código, em, podría llamarse esto, no los quiero confundir y decirle que esto es backend porque en realidad no es backend, pero podrían considerarlo. Este es el código que va incrustado en los formularios en el front. Ah, ok. ¿Mm? Es que están tan acostumbrados a estar haciendo con aplicaciones web y hacer una correlación así para entender un poco ayuda. Sí, sí. Y la programación esta, yo he trabajado mucho tiempo con escritorio
Y bueno, hay muchas empresas todavía que tienen sistemas de escritorio y es muy, muy costoso pasar a web. O andan muy bien en escritorio y es mucho dinero que deben invertir para pasarlo web y quedan en escritorio y andan y se usan. Por eso hay todavía muchas empresas que tienen sistemas de escritorio em, y se pide. Si sos bueno, yo, bueno, trabajé mucho con escritorio y una aplicación de escritorio la puedo hacer muy, muy rápido y una aplicación web se puede demorar un poco más. Pero bueno, todo tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, a ver, esto es Visual Studio. Toda esta ventana es la IDE, y IDE es la interfaz de programación. Em, bueno, explicarles simplemente de que tenemos una ventana de propiedades, parecido si han utilizado alguna otra IDE como Eclipse, NetBeans, alguna otra. A ver, vamos a ir leyendo qué dicen en el texto, en los chats. Bien, ahí se escribe en Azure. Bien, entonces, cuando creamos nuestro proyecto, fíjense que recuerden que el nombre que yo le puse era clase 2. Entonces, tenemos nuestro proyecto, que es este que se llama clase 2. ¿m? Por defecto, como es un Windows Form, por defecto crea un formulario. Un formulario es cada ventana que vamos a ver. Y con una clase, program, después les voy a explicar qué es esta clase, pero bueno, por defecto siempre crea estas dos cosas. Un formulario con una clase program. Todos los proyectos en .NET están contenidos en una solución, una o varias. Nosotros vamos a ver en este caso en una solución. ¿Y qué es una solución? Una solución es un conjunto de proyectos, es una agrupación de proyectos. No es nada más que eso, es un agrupador. En una aplicación real ustedes van a tener acá 10, 15, 20 proyectos y quizás para el programador backend solo le interesan los proyectos de backend, que pueden ser 3 o 4. Entonces hay una solución que se llama backend y con esos 3 proyectos. Entonces no es necesario que vea todos los otros proyectos. Una solución agrupa proyectos.NET que pueden ser distintos lenguajes, distintos tipos de proyectos. Puede ser un proyecto en ASP.NET, un proyecto web. Puede ser uno que sea incluso nosotros vamos a crear una solución con eh, proyectos de tipo WinForms como este y además de bibliotecas de clase, que es otro tipo de proyectos. Y pueden tener muchos, entonces, tipos de proyectos, todos agrupados en una solución. Si ustedes vemos los archivos, fíjense que tenemos el archivo de la solución es simplemente esto, es uno solo. Y el proyecto es todo lo otro abarca al proyecto. Por ahora, entiéndanlo como eso, una solución es un agrupador de proyectos. Porque después vamos a tener una solución, por ejemplo, ABM de empleados, la cual va a tener varios proyectos. Uno va a ser el frontend, otro va a ser el backend, otro va a ser, no sé, las entidades relacionadas a la base de datos. Cada proyecto tiene una funcionalidad y una solución va a agrupar a todos esos proyectos. Piensen en la solución como el sistema completo. Profe, una consulta. Cuando le hace el control, o sea, cuando lo lleva a control de versiones, no sé, con GitHub, Sí. ¿cómo eso se pone todo en un solo repositorio? O sea, toda la solución o cada proyecto va a tener su repositorio. Eso es como vos lo administres. Pero en general, lo vamos a ver más adelante. Fíjate que acá dice agregar al código fuente. Está todo integrado en Visual Studio. Ah, ok. En general, vos vas a subir toda la solución al repositorio. La solución O sea, te queda un con repo todo su gigante. proyecto. Sí, sí. A ver, mira. Déjame abrirlo. Voy a ir acá y ya se lo muestro.
Porque me imagino si está el front, el back trabajando juntos en el mismo repositorio, el tema de resolver conflictos es medio complicado, me imagino. Es que son proyectos distintos. O sea, dentro de la misma solución, a eso voy. Claro. Bueno, tengo que poner mi usuario. Otro día lo muestro. Sí, bueno, no hay Pero sí, problema, por supuesto. muy simple. Es muy simple. O sea, GitHub es, digamos, podés hacer muchísimas cosas. Nosotros vamos a usar dos cosas. Subir, es más, yo voy a subir código, ustedes lo van a descargar. Con Ok. dos o tres cosas que sepan ya es suficiente. Sí, háganse el usuario. Porque eso también es como lo que yo les decía. Eh, bueno, hacerse el usuario es fácil, se lo crean. Pero después cuando hay que trabajar con GitHub puede ser muy fácil como entrar, clonar un proyecto y crearlo y lo pueden usar o les da algún error porque tienen versiones viejas de GitHub y les da algún conflicto y pueden estar renegando mucho tiempo. Por eso anticípense de todo eso. Bueno, volviendo a Visual Studio. Abriendo el formulario, se habilita a la izquierda el cuadro de herramientas. Esto puede estar en cualquier lado. Ustedes lo pueden llevar donde quieran. En general yo creo que aparece a la izquierda por defecto, con todos los controles disponibles para el formulario. Por ahí me dicen, no veo los controles, y es porque están viendo el código. Fíjense que los controles aparecen cuando seleccionan el formulario. El Visual Studio 2022 ya lleva un par de años, además está por salir una versión nueva, y ya casi que no tiene errores, pero ocurría antes de que, o les puede pasar, de que por ahí crean un formulario y seleccionan el formulario y no les aparecen las herramientas acá, los controles. Y hay que restablecer la barra de herramientas y toda una historia. Por eso es que yo les digo, háganlo con tiempo. Si todo anda bien, ustedes abren el formulario y les aparece acá la lista de controles disponibles, que son botones, como este botón checkbox. Los que vamos a usar no son tantos. Quizás, bueno, las grillas, las Data Grid View, no sé, de fecha y algún otro por ahí. ¿Mm? Bueno, pero es muy fácil programar en escritorio. Otro de los objetivos de esta materia, en realidad el objetivo principal que yo intento darle es los conocimientos, dicen se parece a Android Studio, sí. El objetivo principal en realidad que yo quiero darles con esta materia es que estén listos para hacer la tesis, que ustedes la van a tener el año que viene, hacerla en .NET. O sea, si quieren, obviamente, si eligen .NET y C Sharp como su lenguaje para hacer la tesis, que estén capacitados para realizarla en .NET. Por eso es que vamos a hacer un proyecto completo. Y todas las materias apuntan a eso. También van a ver luego PHP. Entonces la profe Susana Palacios les enseñará en PHP cómo hacer un proyecto completo, simple pero completo. Entonces, llegado el momento de que ustedes deban realizar la tesis, tengan los conocimientos como para eh, hacerlo. Em, Consejo, ya vayan eligiendo un lenguaje y capacitándose mucho practicando mucho en realidad con algún lenguaje para ir preparándose para la tesis, que se pide mucha programación. Entonces, No sé, profe, la tesis se hace o en C Sharp o en PHP. no, yo di esos ejemplos. Pueden hacerlo en cualquier lenguaje, cualquier tecnología. ¿Mm? Bien, Em, los que más se usan es en .NET, en escritorio, porque es fácil. Han hecho en PHP, por ahí se hacen cursos por fuera del instituto. Algunos chicos han hecho cursos, no sé, de React,
Angular, otros frameworks, em, lo hacen en lo que quieren. Mi consejo de ahora, y recuérdenlo, grábenselo, elijan algo con lo que se sienten cómodos y saben, tienen conocimientos mínimos, por lo menos, básicos, avanzados. ¿Mm? No usen la tesis como para experimentar, porque, digamos, les va a llevar más tiempo del necesario. Bueno, entonces todo esto es Visual Studio, es la IDE que vamos a utilizar. Tenemos, por un lado, propiedades de cada control tiene sus propiedades. Yo les había dicho que cada cosa en .NET, en C Sharp, es un objeto. En este caso, el objeto button 1 tiene sus propiedades. Fíjense que tiene un, bueno, nombre. Y de todas estas también vamos a utilizar 3 o 4. En este caso, la propiedad text es lo que se va a mostrar. Esto es muy simple, seguramente lo han visto en otra materia, con otro lenguaje. Aceptar un texto, tienen de propiedad visible. Bueno, no lo ven ahora porque estamos en modo de diseño. Si lo ejecutamos y le puse visible false, entonces no se ve el botón. Concepto de programación por ahí yo les digo en modo diseño, modo ejecución. Modo diseño se le llama a esto, mientras nosotros estamos diseñando el formulario, se le llama modo diseño. Fíjense que la propiedad visible no afecta al modo de diseño, pero sí el modo de ejecución. O sea, mientras la aplicación se está ejecutando, el botón se hizo invisible. Como propiedades importantes de un botón es la propiedad text. Si está visible, la propiedad enable, por acá está. Si está habilitado o deshabilitado, fíjense que no cambia, pero en realidad si yo lo ejecuto en modo ejecución sí va a cambiar. Ah, está invisible. Visible true. Ese mensaje molesto que aparece es porque yo puse esto. Fíjense que aparece deshabilitado. Entonces, esto, bueno, es ustedes experimentar con las propiedades. Tienen para cambiar el color, tamaño, distintas, la fuente, distintas propiedades de cada control. Por último, quedan unos minutos, hablarles un poco de lo que son eventos, porque tenemos por un lado las propiedades, que son estas, y por otro lado los eventos. Ya que estamos, les recuerdo en la clase, en el sitio. Acá yo les estoy mostrando técnica de programación, pero es lo mismo para el laboratorio. Es lo mismo. Deberían ver lo mismo. Hay una pestaña videos, donde hay, yo lo que hacía antes es habilitárselos a medida que iba dando las clases. Ahora yo lo dejo habilitado. Si ustedes quieren ir viendo un poco más avanzado, los pueden ver o chusmear a modo para curiosidad. Pero acá yo resuelvo las principales dudas o lo que más pregunta o lo más complicado, digamos que no les sale. Yo hice algunos videos y están publicados acá. El audio está muy feo porque no sé, tenía algo mal configurado o falla el micrófono. Pero bueno, el contenido sirve. Por ejemplo, primera aplicación es un poco de lo que yo les estoy contando ahora, lo que les estoy mostrando ahora. Hay otros sobre métodos y eventos, un poquito lo que les voy a dar una introducción ahora. Cómo hacer debug del código, esto es importantísimo. No sé si muchos profes no les muestran esto.
pero cómo hacer debug o debugar el código es algo que todos tienen que saber hacer y yo se los voy a ir mostrando. Cuando yo les muestro código, vamos a ir debugueando. Si no saben qué es, qué significa, vean este video. Igualmente lo vamos a ir viendo en clase. Bueno, un poco más adelante, más avanzado, ya es sobre grillas, combos. Bueno, acá sobre el Git les hablo un poco. Pero el que les va a servir en un principio son los primeros dos, primera aplicación y métodos y eventos. Es un poco más detallado lo que vemos ahora rápidamente, ahí está un poco más detallado. Entonces, por un lado tenemos el botón y por otro lado tenemos las acciones que puede realizar el usuario cuando hace clic en un botón. O sea, quiero programar el evento clic del botón. O sea, cuando el usuario haga clic acá, yo quiero mostrar un mensaje con un mensaje que diga hola. Bueno, justo está deshabilitado. Después de enable. Otra cosa. Bueno, le muestro esto y después. eh, ¿Mm? O sea, programe el evento click. Le agrego un mensaje al evento click. Entonces, un botón tiene propiedades, que son estas, y eventos. Para ver los eventos van al dibujito del rayo, dice eventos, y aparecen todos los eventos del control seleccionado, porque cada control tiene distintos eventos. ¿Mm? No es lo mismo los eventos de una grilla que los eventos de un botón. Todos tienen, o casi todos, por ejemplo, el evento click, pero no todos tienen, no sé, por ejemplo, en este caso la grilla tendrá algún otro, no sé, que no tiene el botón show, todo lo que es relacionado a filas y columnas. Entonces, en este caso el botón tiene un evento click, digamos, es la interacción con el usuario. En este caso, si yo hago clic y quiero programar que muestre esto, un mensaje, si yo podría grabar, no sé, programar que el evento click sea guardar datos en la base de datos. em, por ejemplo, mouse move, o sea, es más, acá les da una descripción. Tiene lugar cuando el puntero del mouse se mueve sobre el componente, o sea, podría programar que mientras se mueve sobre el botón, o sea, por ejemplo, on- o podría hacer que se deshabilite, pero algo fácil. Si está habilitado, yo cuando me muevo sobre el botón se deshabilitó. Ejemplo simple, sin utilidad, pero es para que entiendan el funcionamiento de los eventos. O sea, son las acciones que el usuario puede realizar sobre cada control. ¿Mm? ¿Qué pasa si alguien le cambia el tamaño a algo? ¿Mm? Em, bueno, muchos eventos nosotros vamos a utilizar también dos o tres. Drag and drop, si ustedes arrastran y sueltan. Por ejemplo, un control muy que sí lo vamos a utilizar mucho, el text box, que es para ingresar datos. Los eventos más comunes de un text box pueden ser el keypress, por ejemplo. ¿Qué pasa si el usuario presiona la tecla Enter? Yo quiero que cuando presione la tecla Enter llame a un método que se llama guardar. Entonces se programa dentro del evento. ¿Mm? Ya vamos, esto es solo una introducción, vamos a ver más en detalle, vamos a crear muchos eventos y métodos. ¿Cuál es la diferencia entre método y evento? Vean el videíto, está muy relacionado. Por ahora sepan que esto en realidad es un método relacionado a un evento. Pero bueno, en general lo podemos llamar que este es el evento click. ¿Mm? Cuando ustedes empiecen, una última cosa que les va a ocurrir seguramente.
Supónganse que ustedes crearon el evento click, el botón aceptar, y vinieron al código y lo borraron. Dicen, no, no quiero que haga esto, borran. Cuando vuelven al código, se les va a romper y no lo van a hacer andar más. ¿Mm? Eso es porque el botón estaba enlazado a un evento que ya no existe y .NET lo intenta, o Visual Studio lo intenta dibujar cuando quieren abrir el formulario y no se puede. Esto es muy común que les suceda. ¿Qué hay que Si les, desactivar el evento primero? si les pasa, lo que tienen que hacer es hagan ir al código y acá les dice, cuando agrega simplemente les aparece en rojo, borran la línea, guardan y ya está, pueden volver normalmente. Compilan, ya no les hablé de la compilación y ejecución, está solucionado. ¿Mm? Luego les voy a explicar el porqué de todo esto, pero sepan que si les ocurre eso, tienen que hacer clic, vean este videito, vean, ir al código y borran el evento. Les va a pasar. Eso es porque, fíjense que el formulario tiene adentro, esto también es importante. El formulario, si ustedes lo despliegan, tiene varios archivos. Uno es el diseñador. Este diseñador fíjense que es donde accedimos recién, que borramos la línea. Este es el archivo que le dice al compilador, digamos, cómo se debe dibujar este formulario. Cada acción que ustedes hacen acá, que la hacen muy fácil y visualmente, todo esto se refleja en una clase que se llama Designer, donde les dice, este formulario tiene un botón, tiene un checkbox, tiene un grid view, todo eso es lo que está acá adentro. Tiene un textbox. Fíjense que cada control tiene su ubicación, su nombre, dónde está ubicado, cuál es la propiedad text, todas las propiedades asignadas. Este sería el objeto. Obviamente ustedes no van a programar en este archivo, si quieren agregar un botón, no van a venir acá y agregarlo acá. Simplemente lo hacen todo visualmente. Entonces, si ustedes abren este formulario, lo primero que les dice, es más, no le dice, bueno, antes le daba una advertencia que decía, recomendamos no editar esta clase o este archivo manualmente. Entonces, fíjense que dice acá, es un método solamente para el diseñador no modificar. ¿Mm? Entonces, por ahí entran al formulario y entran acá el código y ven esto y tocan algo acá y se les va a romper todo. Eso le va a pasar las primeras veces, después ya se acostumbran y saben que para editar un formulario es haciendo doble clic y para acceder al código les voy a dar algunos accesos directos o teclas, digamos, importantes. F7 van al código. F7, Shift F7 vuelven. F7, Shift F7. Y si no, simplemente agregas un botón y le haces doble clic, va a crear el evento y vas a venir al código del formulario. El formulario es simplemente una clase, la clase que se llama form1. ¿Mm? Em, y compilar, yo les decía compilar, saben lo que es compilar, es traducir todo el código que es de alto nivel a un código de bajo nivel que entiende la computadora y lo puede ejecutar. Entonces, cada vez que hacen un cambio, pueden ejecutarlo haciendo clic acá, en este triangulito, o pueden apretar F5. Eso yo les recomiendo, apretar F5 y se compila y se ejecuta. O si están programando y no quieren, hacen algo, int a igual a 2, quiere ver si esto anduvo todo bien, pueden compilar, clic derecho en la solución, compilar,
y está, saben que no hay error, o Control Shift B larga. Control de la izquierda y Shift de la izquierda, Control Shift B larga se compila. Por ahí yo les voy a decir compilamos y no voy a venir acá a hacer clic derecho, compilar, lo hago rápido. Control Shift B larga. F5 se ejecuta. Vayan acostumbrándose a esas teclas. Bueno, esto es entonces es el contenido de la clase 2. Vimos clase 1 y clase 2. La clase que viene, obviamente, la semana que viene vamos a ver ya clase 3. Y ya estamos adelantados a una clase para tomarnos más tiempo para lo que se viene. Entonces, como tarea, digamos, de ustedes, tómense un tiempo para esto, instalar Visual Studio, crear una aplicación de escritorio, agregar un formulario, agregar controles, familiarizarse, digamos, con esto, con Visual Studio. Hacer esto simple que yo lo hice en 2 minutos, a ustedes les va a llevar mucho tiempo, porque tienen que hacer la instalación. Por ahí quieren crear un formulario. Fíjense, ustedes pueden hacer en el proyecto, clic derecho, agregar, nuevo formulario. Entonces agregan otro formulario. ¿Mm? Em, el objetivo entonces de esta clase es eso, que ustedes se familiaricen con Visual Studio y cómo crear un formulario. ¿Mm? Si no hay más dudas, Sí, una cortamos consulta, acá. profe. Sí, Al principio, cuando ponías crear proyectos, sí. ¿cuál fue la opción que elegiste? Archivo, nuevo proyecto. Puedes hacerla fácil, C Sharp, Windows, escritorio, y te parece aplicación de Windows Forms. No esta Ah, que dice NetFramework, solo esta. Doble clic perfecto. y ahí te pide nombre, ubicación. Bueno, ahora que saben lo que es una solución, recuerdan que este check que dice colocar la solución y el proyecto en el mismo directorio. ¿Mm? Eso significa que si vamos a ver los archivos, por ahí, si están medio perdidos y no saben dónde está el proyecto que crearon, hacen clic derecho en la solución y seleccionan abrir carpeta en el explorador de archivos. Y se ubican dónde lo crearon. Fíjense que la solución y el proyecto están en la misma carpeta. Como yo les había dicho que la solución puede tener muchos proyectos, por ahí es más ordenado tenerlo, por ejemplo, que sea acá, no sé, una aplicación que se llame empleados. Y dentro de empleados va a tener otro proyecto, por ejemplo, un proyecto que va a ser back, otro que va a ser front. ¿Mm? Acá adentro va a tener tu proyecto de backend, acá adentro de backend, sí, acá dentro del front. Y la solución, vos decís, ¿dónde va la solución? ¿En el front? ¿En el back? No, la solución iría a un nivel superior, entonces pones acá la solución. No sé, solución.sl. Entonces vos tenés esta estructura. Esta es la estructura que vamos a hacer más adelante. Pero digamos, entonces pusimos la solución fuera del proyecto. O sea, volviendo al check que yo les hablaba, fíjense, más adelante lo que vamos a hacer es esto, crear una solución que va a estar a un nivel superior del proyecto. Pero eso, bueno, lo vamos a ver después. Solamente les quería explicar este check que había quedado pendiente. Bueno, otra pregunta. No se duerman con los desempeños obligatorios. Resuélvanlos, son fáciles, pero los obliga a eh, por lo menos conectarse y resolverlos. Si Genial, profe. si se les pasa la fecha, no hay vuelta atrás. ¿Mm? Así que bueno, Gracias, profe. un gusto entonces. Nos Gusto, buenas vemos en la noches. próxima clase. Chao. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. Chao, profe. gracias. Hasta la próxima clase. Gracias. Nos vemos. Chao.